un verdadero gusto volverles a saludar en esta oportunidad. Feliz inicio de semana y espero pues que hayan tenido un, un buen ciclo de exámenes parciales la semana pasada. Entiendo que ya tuvieron 3 parciales, quedan únicamente pendientes 2 esta semana y pues de verdad deseo que les haya ido bastante bien. Ya nuestro semestre va a más de la mitad y nos queda un escaso mes de trabajo, así que a sacar el provecho. Y el día de hoy, como se los ponía en el mensaje del Classroom, básicamente una breve sesión de trabajo solo para saber si hay dudas o preguntas sobre el último tema que ya no pudimos pues discutirlo. Solo les compartí la grabación y agradezco su comprensión, pero no quería que fuera justo que si hubiesen algunas preguntas que plantear sobre el último tema, las mismas no se pudiesen plantear. Así que solo si me pueden corroborar si tenemos audio y sonido al 100, por favor, Sí, jóvenes. licenciado, estamos bien. Sí, licenciado. Excelente. Adelante, Belter, ¿alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Con una consultita, quisiera saber cuánto tiempo va a durar el examen y a qué hora será, si va a ser a las 19 horas y también si usted nos podría adelantar cómo va a ser la metodología, si es falso o verdadero o Si quiere, mi sobre estimado caso. Belter, esa es la parte final de nuestra sesión de hoy. Si quiere, abordamos el Gracias, tema, el licenciado. contenido, y al final Gracias, damos los lineamientos, con gracias, muchísimo gusto. licenciado. Entonces, vean, jóvenes, vamos a ver, entonces lo que tenemos lo que vimos en esa clase que les compartí, solo la grabación, pues básicamente una recapitulación breve, era el tema de las excepciones nacidas con posterioridad a la demanda, también denominadas por la doctrina como privilegiadas por 4 excepciones que pueden plantearse de 2 maneras. Todavía en la última clase que compartimos de manera virtual, pero en vivo, en esa oportunidad vimos las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Ya en la grabación fue el tema, repito, de las excepciones nacidas con posterioridad a la demanda, que yo les mencionaba que son aquellas excepciones que también atacan el fondo de las pretensiones del actor, que tienen como objeto desvirtuar la existencia del derecho que reclama o que pretende hacer valer el actor en su demanda. ¿Sí? Clarísimo. Entonces, objetivo, atacar la demanda. Vimos las características que tienen estas excepciones, que básicamente son que no suspenden el trámite del proceso, sino que se sustancian durante el mismo. ¿Sí? Se recuerdan que las excepciones dilatorias sí suspenden el trámite del proceso mientras el proceso se depura, pero estas, al igual que las perentorias, no suspenden el proceso, sino que se van a dilucidar, se van a sustanciar durante el transcurso de todo el juicio ordinario laboral. Su carácter es innominado, es decir, que en la ley no existe una nominación puntual, sino que ya es la persona que hace uso de estas excepciones quien les va a dar el nombre, al igual que sucede con las excepciones perentorias. En esa grabación yo les comentaba que en lo que tengo de ejercer el litigio, nunca he visto una situación que dé lugar a una excepción nacida con posterioridad a la demanda. Tampoco lo he visto en algún libro que me pueda dar alguna referencia de alguna situación que dé lugar, por lo que básicamente al día de hoy, de lo que conoce su servidor, pero siempre ya saben, anuentes todos a aprender, básicamente las únicas excepciones nacidas con posterioridad de la demanda, que también se denominan privilegiadas, son las que se encuentran reguladas en el artículo 342, segundo párrafo, y son las excepciones y transacción, ¿sí? Recuérdense que estas 4 excepciones se denominan privilegiadas
porque se pueden utilizar tanto como excepciones perentorias como excepciones nacidas con posterioridad a la demanda, ¿sí? Si se dan cuenta aquí también, cuando vimos en el artículo 335 que nos establece que alguien que no comparezca a su primera audiencia, ¿sí? Es declarado rebelde y pierde, dice, el derecho a ser, dice, sin más citarle ni oírle. Veamos que básicamente una persona que ha resultado rebelde únicamente tendría como oportunidad para atacar las pretensiones del actor interponer alguna excepción de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, ¿sí? En dado caso, esto se hubiese dado. Entonces, repito, estas excepciones son innominadas, no obstante, al día de hoy, como a diferencia de cuando lo hice con las excepciones perentorias, que dimos bastantes ejemplos, aquí no les puedo dar un ejemplo porque particularmente nunca he visto en la práctica alguna situación que dé lugar a una excepción nacida con posterioridad de la demanda, más que estas 4 que la misma ley regula. Bueno, como les decía, su objeto es desvirtuar las pretensiones del actor y que se declare la inexistencia del derecho. Como lo establece el 342, segundo párrafo, veamos, establece acá, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, coma, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier momento, cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o el auto para mejor proveer si ya se hubiese agotado la recepción de estas pruebas. Entonces, vemos que el trámite acá es, pueden interponerse en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Es decir, puede ser que el juez de primera instancia ya dictó su sentencia, yo no estaba de acuerdo con esa resolución, la apelé, y una vez que ya había apelado la resolución, me doy cuenta que ya me habían demandado hacía años por eso, que es una misma demanda, es decir, es cosa juzgada, o ya estando en segunda instancia me doy cuenta que el derecho que me están reclamando ya prescribió, ¿sí? Ya prescribió, entonces puedo incluso, ya estando la sentencia emitida y estamos ya en segunda instancia, después de haber interpuesto la apelación, que eso lo vamos a ver, es el último tema del programa, puedo interponer estas 4 excepciones, ¿sí? Estas 4 excepciones. La ley nos regula que se van a dilucidar en audiencia de prueba más inmediata y que si ya no hay audiencias de recepción de prueba pendientes, establece que el juez entonces, o si es la sala en todo caso, va a fijar una audiencia para mejor proveer con la finalidad de recepcionar esa prueba, ¿sí? De recepcionar la prueba que se está, la prueba que se está proponiendo en la excepción correspondiente. Recuérdense siempre que de conformidad con lo que establece el 343 y 344, segundo párrafo, siempre que alguna de las partes interponga una excepción, la parte que no esté conforme y tenga alguna prueba, ¿sí? Alguna prueba que pueda aportar, lo puede hacer dentro, y no lo hubiese hecho antes, lo puede hacer dentro de la misma audiencia o se puede acoger al plazo de 24 horas siguientes para ofrecer esa prueba en contrario a la excepción planteada. Y finalmente, estas excepciones se van a resolver hasta en sentencia, ¿sí? Hasta en sentencia. Entonces, digamos, acabamos de hacer una argumentación sucinta
de lo que vimos en aquella grabación, que fue aproximadamente media hora, 35 minutos, que ustedes ya la vieron. Solo quería hoy refrescarles, porque ahora el tema es que ustedes me planteen si hay dudas sobre el tema en particular. Repito, es un tema que viene en el examen y no quería que fuésemos al examen sin que ustedes hubiesen tenido la oportunidad de plantear sus dudas. Entonces, dudas o consultas. Solo ahorita creo que aquí hay una discrepancia. Eder preguntaba de las excepciones, que no sé si se refería a las excepciones nacidas con posterioridad de la demanda. Esas son 4: pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Y a Dalis, en su respuesta, gracias a Dalis por el apoyo, se refería, creo que aquí se refiere a los 3 tipos de excepciones que se pueden utilizar dentro del juicio ordinario laboral, que son las dilatorias, acuérdense que aquí las llamamos dilatorias, perentorias y nacidas con posterioridad a la demanda. Solo para que creo que se confundieron ahí en los temas, pero ambos hacen un planteamiento correcto. Adelante, estimada Ethel. Licenciado, buenas noches, mucho gusto. Voy a retroceder un poquito en relación a las excepciones dilatorias. Usted nos dijo que podíamos utilizar 6. Usted sería tan fino de repetir las 6 que sí podemos utilizar. Uy, Ethel, no las tengo ahorita en mente ni a la mano, pero recuerdo que yo lo tengo utilizar Lic está demanda defectuosa, es el artículo. Denme chancecito y me corrigen. Demanda defectuosa, litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personería, creo que está, sí, pues en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí solo quitamos, ¿se acuerdan? Competencia, prescripción, transacción y cosa juzgada. Esas son las que tenemos que quitar, mi estimada Ethel, las que chocan contra la naturaleza del proceso ordinario laboral. Gracias, licenciado. Entonces, tenemos litispendencia, demanda defectuosa, falta de personería. ¿No tiene el 116 del Código Procesal Civil? Sí, lo tengo a la mano. Sí, lo tengo. Si quiere, creo que la primera que aparece es incompetencia. Esa incompetencia, se puede utilizar, pero no como dilatoria, sino, se recuerda que tiene un trámite aparte. Sí. ¿Se recuerdan? Y después creo que viene demanda defectuosa, litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personería. ¿Qué otras hay? Sí, tal vez si me las lee. Falta de cumplimiento del plazo. Del plazo o condición que estuviera sujeto, sí. Ajá. ¿Caducidad? Ese no. Recuerden que caducidad no existe. Sí. ¿Prescripción? Esa solo la podemos utilizar como perentoria o como nacida con posterioridad de la demanda. Una privilegiada. Sí. ¿Cosa juzgada? Privilegiada también. No es dilatoria, es privilegiada. Transacción. Privilegiada también. No es dilatoria. ¿Estamos, Ethel? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias ahí a todos por su colaboración, ¿oyeron? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Adelante, sigamos con el ejercicio, porque para eso estamos conectados el día de hoy. ¿Alguna otra duda que quieran plantear? ¿Del último tema, de algún tema previo? ¿Está todo claro? Como para ya no hacer más preguntas previo al examen. Buenas noches, licenciado. Adelante, estimado Armando. No sé, acabo de entrar a la clase, no sé si ya lo preguntaron, pero que no me quedó muy claro lo de cuando no se puede resolver o cuando se resuelve por medio de los principios. ¿Cómo así, mi estimado Armando? Si me puede replantear la pregunta. Es que se mencionó de que si no había, si no se podía, si se podía resolver un caso por medio de los principios. Esa parte fue la que no entendí. Bueno, es que, digamos, mi estimado, en el artículo 15 del Código de Trabajo, mi estimado Armando, dice vacío legal. Los casos no previstos por este código, sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver
En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de ver de las excepciones dilatorias es la clara aplicación de este artículo 15 y del 326 del Código de Trabajo, que nos dice, se puede aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto no contraríen los principios. Entonces, como el Código de Trabajo no nos da las excepciones dilatorias, tenemos que ir a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tomamos esas excepciones dilatorias, pero por ejemplo, incompetencia no la podemos aplicar porque la ley de trabajo ya la regula. Entonces aquí no aplicamos supletoriedad. Y el caso más puntual a esto, caducidad. ¿Por qué no vamos a poder interponer o hacer uso o aplicar, perdón, supletoriamente, sí, supletoriamente, la excepción de caducidad? Porque choca contra el principio, uno, de poco formalismo y principalmente al principio de impulso procesal de oficio que reviste el juicio ordinario laboral. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere en cuanto a la aplicación de los principios, mi estimado hermano, que cuando alguna situación no esté regulada, vamos a aplicar en primer lugar los principios, segundo la equidad y por último las leyes del derecho común. No sé si queda claro ahí, mi estimado Armando. Sí, ya fue. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Dice Victoria María, si podemos retroceder, pero puntualmente, ¿cuál sería la pregunta, mi estimada Victoria? Porque, digamos, no podíamos retroceder a todo, pero con gusto respondo las interrogantes concretas. ¿Cuál sería la pregunta en concreta, mi estimada Victoria? Buenas noches, licenciado. Lo que pasa es de que yo no le entendí bien sobre como que el concepto de rebeldía. Porque tengo entendido que las dos principales sería rebeldía y la confesión ficta de Sí. las actitudes del demandado negativas. Que digamos el resto de las actitudes lo vamos a terminar de ver cuando veamos la reconvención. Ahorita puntualmente lo que vimos fue, bueno, perdón, la confesión ficta, no el allanamiento. Sí, es que vean, dos cosas tratando de resumirlo, mi estimada Victoria. La rebeldía en primer término contenida en el artículo 335, ¿sí? Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo sin más citarle y oírle. Entonces, acá, ¿sí? Se va a dar el caso de que la parte que no comparezca pierde su derecho a oponerse a la demanda, pierde su derecho a proponer prueba. El juicio, como dice acá, se va a desarrollar sin citarlo ni oírlo. Y el juez al final, ¿sí? El juez al final va a emitir una sentencia con base únicamente a lo que presentó una de las partes. Yo les decía, por ejemplo, que de conformidad con la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, que siempre hay que estarse actualizando, la relación de trabajo, beneficios económicos y horas extras, sí las debe probar el trabajador, sí las debe probar. Entonces supongamos que alguien demanda por horas extras, pero no las supo probar porque los medios de prueba no fueron rendidos. Puede ser incluso que el juez declare sin lugar la demanda, ¿sí? Aquí el efecto de la rebeldía es básicamente para la parte que no compareció, que perdió su derecho a contestar la demanda y a aportar pruebas. Rebeldía.
Ahora, la confesión ficta es lo que se denomina como la prueba reina en el juicio ordinario laboral. Y aquí con los apercibimientos que vimos que debe llevar, aquí lo que yo hago es, señor juez, yo le pido, ¿sí?, que al demandado, que ese era mi patrono, el licenciado Fernando Chacón, bajo juramento, ¿sí?, bajo juramento, conteste una plica que yo, unas preguntas, para que me comprendan ahorita, que yo le voy a plantear. Entonces, si yo fui a la audiencia, perdón, si yo no asisto a la audiencia y estaba percibido de rendir la prueba de confesión judicial, además de haber perdido mi derecho a contestar en sentido negativo la demanda, y además de haber perdido mi derecho de aportar prueba, se tiene por cierto lo que ahí decía. Por ejemplo, yo les daba este caso, justamente, si en la plica dice, señor juez, o diga usted, perdón, diga usted, señor Fernando Chacón, si es cierto que Victoria José fue a trabajar los días de lunes 1 al 5 de mayo. Sí. Diga si es cierto que esos días trabajó horas extras. Sí. Diga si es cierto que las horas extras fueron 3 horas por día. Sí. Diga, o sea, se va a entender que todo lo que me pregunte, como yo estaba percibido de ir a declarar bajo juramento y no lo hice, entonces se tiene por cierto todo lo que ahí dice, y eso provoca, incluso se recuerdan que la sentencia se emita en menos tiempo. Recuerdan que vimos el trámite respectivo. Pero entonces, no sé, mi estimada Victoria, si logro esclarecer su duda y hacer, digamos, la diferencia entre solo la rebeldía y a lo que conlleva la figura de la confesión ficta. Sí, licenciado, gracias, me queda claro. ¿Segura? ¿100%? Sí, gracias, Sí. licenciado. Bueno, si queda algo de duda, como digo, con gusto. Creo que es el momento oportuno. Creo que alguien tiene aquí prendido el micrófono. Jessica será, y Jessica le va a apagar el micrófono. El apellido es poco común, mi estimada Jessica. Tengo un amigo que es abogado también, Gustavo Cirais. No sé si será familiar suyo, porque los Cirais que conozco, todos tienen alguna cercanía. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Un momento de plantearlas. Ya mañana, ya no. ¿Ninguna otra duda? ¿Todo claro para nuestro examen de mañana entonces? ¿Siguen ahí, jóvenes? Solo si me Sí, contestan. licenciado, Y solo aquí estamos estamos. pensando. Creo que todo sí está claro, Le. Bueno. Explica muy bien su clase, creo que eso nos ayuda a todos. Me alegro, me alegro. Gracias, estimada Rocío. Entonces, bueno, entonces culminamos la fase de preguntas ahí y entramos a ver los lineamientos del examen. Vean, el examen por varias razones, incluso basado con lo que me platicaban ustedes la vez anterior, lo vamos a hacer a las 8 de la noche. Lo vamos a realizar a las 20 horas. Las razones es que de todos modos siempre existen, la vez pasada era incluso para no afectar a quienes tienen traslape, pero de todos modos, en todos los casos, siempre hay un tema de examen extraordinario. Entonces, para solo hacer un examen, pues, programado por la coordinación, y uno por, que es el ordinario, pero no tiene que ser, perdón, el extraordinario, pero no tiene que ser 2 o 3 extraordinarios después, sino que todos nos vamos a ir en grupito el día que toque hacer el extraordinario. Entonces, por esa razón, a las 20 horas, pero motivado hoy venía pensando yo cuando venía saliendo del registro mercantil y ya me tocó mojarme un poquito, pensaba que el invierno está, creo que, bueno, ya hoy fue la primera lluvia, la ciudad colapsa con las lluvias, se recuerdan que entra el verano, la primera lluvia y colapsamos. Eso ya es una situación que sabemos todos, colapsa el drenaje y la primera lluvia del invierno y se tapó
paso de nivel en la Roosevelt o la Aguilar Batres está inundada, etcétera. Aquí en Guatemala todo se inunda, entonces pensando en que ya mañana es muy probable que pueda continuar alguna lluvia, que provoque algún atraso saliendo ustedes de sus trabajos a sus casas, lo vamos a hacer a las 20 horas. La recomendación siempre es, recuerden también, con las lluvias vienen los apagones. Recomendación, tengan cargas de computadora y teléfonos al 100% para evitar que a medio examen algún apagón nos deje sin culminar el examen. Entonces lo vamos a hacer a las 20 horas el examen. La duración del examen va a depender de la cantidad de preguntas que pongan en el examen y el nivel de dificultad que considere que lleva el grupo de preguntas. Pero debiese ser entre 30 y 40 minutos lo que vamos a tener para contestar el examen. Por supuesto que en las instrucciones van a estar muy claramente cuál es el tiempo para contestar el examen. Entonces sí les pido que lean si son 30, 35 o 40 minutos para contestar, para evitar que alguien se quede sin enviar su examen, porque vamos obviamente cumplido el plazo a cerrar la plataforma. Entonces, les pido que estén al pendiente, les digo, eso viene en las instrucciones previas, nos vamos a dar algunos minutos para que ustedes estén sabidos, y repito, va a depender de 30, 35, 40 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas y el nivel que considere que trae las interrogantes que contiene el examen. ¿Alguna otra duda? ¿O estamos claros para el día de mañana? Como les digo, 20 horas, que creo que es lo más conveniente para todos, y espero no equivocarme con eso. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Claro, Lick, muchas gracias. Claro, Lick, muchas gracias. Gracias. Pregunta, Natalia, será en Meet. Bueno, va a ser siempre la misma metodología. Formulario de Google Form. No en Meet, sino formulario de Google Form, mi estimado. ¿De veras alguna vez se ha ido la luz cuando ha sido presencial? Sí, en los años que estuve en la U, 5 estudiando y 4 como secretario académico, pasó en un par de oportunidades, estimado Josué, pasó en un par de oportunidades. Entonces recuerdo, eran exámenes del séptimo semestre la última vez, se fue un transformador de la Petapa que dejó a toda la U sin luz, ya eran las 7:10, 7:15, acaba de empezar el acceso. Cuando se fue la luz, pidieron que devolvieran algunos exámenes, pero evidentemente algunos vivos se los llevaron y todos los profesores se vieron en la obligación de replantear el examen. Sí, ha sucedido, mi estimado José Julio, 9 años en la U como secretario y combinado secretario y estudiante, es un par de experiencias, pero aquí como no, ya estamos advertidos y la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas, pues cualquier eventualidad a examen extraordinario. Entonces, jóvenes, pregunto una última vez, si hubieran dudas, con el mayor de los gustos. Repito, Victoria, quedó claro la rebeldía, la confesión ficta. Repito, si hay alguna pregunta, con gusto, abordamos las que hayan. Y si no, adelante, estimado Armando. ¿No me podría plantear un ejemplo resuelto con por este artículo del vacío legal que se pasa al Código Civil Procesal y Mercantil? El que le expliqué, mi estimado Armando, el de las excepciones dilatorias. Ah, Ahí se aplica puntualmente, como dice allí Josué. Ese fue el ejemplo claro, mi estimado Armando. Vamos a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil si la ley lo permite, pero que nos dice primero los principios. Lo que yo le decía, la caducidad. ¿Podemos aplicar la caducidad? No, porque los principios dicen que hay un impulso procesal de oficio. Entonces respetamos los principios del derecho del trabajo y ya después aplicamos supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil, mi estimado Armando. Dice Mónica, Lick, ¿vienes del principio, desde la primera clase, el parcial? No, sí viene de lo que vimos después del primer parcial. Lo que hayamos abordado en la clase posterior al primer parcial, eso es lo que viene, estimada Mónica. Aquí no vamos todavía a meter todo el contenido, solo lo que viene, las clases que vimos para el segundo parcial, Mónica.
Bueno, jóvenes, o están muy tímidos o están muy preparados, lo cual dice Disculpe, que... Sí, adelante, Rosa. disculpe. Timidez creo que hay. Adelante, Rosa. ¿Va a subir esta clase? Híjola, no, Rosa, no la grabé. Como era realmente solo para responder dudas concretas, no la grabé. Pero ¿tiene alguna duda puntual de esto todavía? O es que, digamos, lo de las excepciones que hoy recapitulamos está en la grabación pasada. Esa no la he bajado, mi estimada Rosa. Ahí está en la nube todavía. Les digo, aquí hoy era básicamente hice una pequeña recapitulación, pero la clase completa de media hora. Escuchando hoy. Hasta hoy. Y esa la había bajado ya hace una semana, pero a ver, vaya que la dejé. Yo la estuve escuchando. Sí, yo esa la estaba escuchando hoy, pero por eso le preguntaba, es que la otra vez eso hice, escuché las clases que usted tenía subida y con la última reforcé, entonces por eso le preguntaba. Sí, mi estimada Rosa. No, esta no, les soy honesto, no la grabé porque solo hice una argumentación sucinta de lo que ya expliqué en media hora y solo las preguntas puntuales, ¿no? Entonces no la grabé, mi estimada Rosa. Para serle honesto, no la grabé. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta, jóvenes? Les digo, ¿es timidez o están preparados? ¿Aprovecharon la Semana Santa? Estoy muy feliz por eso. Adelante, estimado Víctor. Licenciado, buenas noches. En la clase anterior, recuerdo yo que usted mencionó sobre un tipo de esquema, licenciado, no sé si era de juicio ordinario que usted amablemente pues, nos indicó, solo que no pude copiarle bien, entonces no sé si nos podría volver a repetir. Híjole, lo que pasa es que ahí va todo lo que hemos visto, mi estimado Víctor. Ahí lo que hicimos fue una recapitulación. Les dije, ok, ¿se recuerdan la demanda? Artículo 322, ahí están los requisitos. No, perdón. 332, los requisitos para interponer la demanda. Bueno, con todas sus incidencias, si es, puede ser oral, verbal, que si no llenan los requisitos se imponen previos, artículo 334. Se recuerda que el juez emite ya una resolución donde admite entonces si se subsanan los previos o si va bien planteada la demanda conforme a la ley, el juez emite una resolución donde ya da con lugar al inicio de la demanda, sea al planteamiento de la demanda, que quien notifica tiene 6 días para hacerlo después de que el juez ha firmado. Una vez que el juez ya firmó, perdón, que esa notificación se realizó, a partir de la notificación usted tiene 3 días para interponer la cuestión de incompetencia, que entre el planteamiento, perdón, entre la notificación de la demanda y el emplazamiento debe mediar por lo menos 3 días, que el plazo para modificar, ampliar la demanda tiene 2 momentos, desde el momento que fue notificado, perdón, el momento que fue notificado el planteamiento, hasta antes de la audiencia o en la propia audiencia. Después de ese momento, obviamente ya en la primera audiencia viene el tema de la contestación de la demanda, que creo que hasta ahí me quedé porque ya los fundamentos son bien extensos, ya nos ocupaba muchísimo en el curso, y de ahí ya viene el tema de las excepciones, ¿verdad? Lo fuimos recapitulando, mi estimado Víctor, pero ese esquema tiene, básicamente es lo que vimos durante todo el semestre. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco bastante. Pude ahí copiar ahí sobre unos artículos que usted mencionó de la demanda, el 332, los requisitos, si por las dos vías, ¿verdad? Por escrito o por oral, 322 y 333. El artículo 334 que si no va bien planteada, el juez pone previo, ¿verdad? Muy bien, así gracias. Le agradezco bastante. Sí, estimado, como le digo, digamos, ahí no es que no le quiera, digamos, profundizar, pero ahí tendríamos que abordar un montón de artículos que nos llevan más de una clase normal, que es todo lo que hemos abordado, Víctor. Por eso me recuerdo que lo íbamos haciendo al inicio y les dije, vamos armando nuestro esquema. Y la idea es que con cada clase se fuera
armando, mi estimado Víctor. Entonces traté de recapitularlo, pero cabal, digo, tendría que ponerme ahorita a ver todos los artículos que hemos utilizado, porque ahí entran las excepciones después, las dilatorias, las previas, estas que acabamos de ver. Entonces, ahí sí has de sacar los apuntes de las clases pasadas, mi estimado Víctor. De acuerdo, licenciado, muchas gracias por su atención. ¿Dudas o consultas puntuales, jóvenes? ¿No hay más? Bueno, jóvenes, espero que no les haya ganado la timidez. Entonces dejamos por aquí nuestro ejercicio del día de hoy. El próximo lunes tenemos un merecido descanso del 1 de mayo. Entonces nos veríamos hasta el siguiente miércoles. Ustedes tendrían examen jueves, ¿verdad? No tendríamos clase el miércoles para que ustedes estudien el día jueves para su examen. Nos veríamos hasta el siguiente miércoles. Nos quedan pocos temas. Tenemos que ver contestación de la demanda y reconvención, conciliación, pruebas, sentencia y recursos. 5 temas nos quedan pendientes, jóvenes. Así que éxitos pues en su examen de mañana, éxitos en el examen del día jueves y nosotros primeramente Dios nos vemos en la clase del próximo miércoles. Bendiciones para todos, jóvenes. Que tengan una Gracias, feliz noche. licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Chao, claro. A quemar Gracias. pestañas, pues. Buen descanso. Igualmente,